Manual de gestión ambiental y manejo de residuos orgánicos para empresarios y comerciantes de alimentos del sector de Chapinero. Gestión ambiental. Integrantes: Miguel Arévalo Ballesteros, Cristian Camilo Chiquiza, Fray Alonso Fandiño Ospina, Henry Chaparro. Fundación Universitaria San Martín. Universidad abierta, a distancia y virtual. Facultad de Administración de Empresas, Bogotá. 2014. Restaurante verde ambientalmente responsable. Principales factores que contribuyen a la pérdida de tu imagen y la pérdida de tus clientes por no ser un restaurante verde. Manejo inadecuado de los alimentos. Uso inadecuado de los recursos naturales, agua, iluminación, gases. Ineficiente política de compra. Ausencia de una política de reciclaje. Emisión de agentes contaminantes. Tecnología inadecuada o carente de mantenimiento. Inconsciencia. Certificaciones y guías de buenas prácticas empresariales para lograr una imagen positiva de un restaurante verde. Ventajas. Mejorar la percepción de inversionistas, propietarios, donantes. Buena relación con empresas, gobierno, organizaciones pares, medios de comunicación, sociedad donde se ubica, entre otras ventajas. ISO 26000. La norma internacional ISO 26000, Guía sobre Responsabilidad Social, ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo. ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente sobre la responsabilidad social, RS, extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante el desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos de RS que las organizaciones necesitan abordar, el aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones efectivas, la afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional. ¿Qué es ISO 26000? ISO 26000 es una norma internacional ISO que ofrece guía en responsabilidad social. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar como una norma de certificación como la ISO 9001, 2008 y la ISO 14001, 2004. ¿Por qué es importante ISO 26000? Para las organizaciones, la sostenibilidad de los negocios significa no solo el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente, sino también operar de una manera socialmente responsable. La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo, líderes organizacionales con visión de futuro reconocen que el éxito duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales como la contabilidad fraudulenta y la explotación laboral. Por un lado, se han dado una serie de declaraciones de alto nivel sobre principios relacionados con la RS y, por otra parte, hay muchos programas e iniciativas individuales de RS. El desafío es cómo poner en práctica los principios y cómo implementar la RS efectiva y eficazmente, incluso cuando la comprensión sobre lo que significa responsabilidad social puede variar de un programa a otro. Además, iniciativas anteriores han tendido a centrarse en responsabilidad social corporativa, mientras que la ISO 26000 proporciona una guía en RS no solo para las organizaciones empresariales, sino también para las organizaciones del sector público de todo tipo. La experiencia de ISO está en el desarrollo armonizado de acuerdos internacionales basados en dobles niveles de consenso, entre las principales categorías de las partes interesadas y entre los países. ISO es una red de organismos nacionales de normalización de 163 países. De ISO 26000 se desprende una comprensión global relevante de lo que es la responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera socialmente responsable. ¿Cómo ayudará ISO 26000 a las organizaciones? ISO 26000 ayudará a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño, actividad o ubicación, a operar de una manera socialmente responsable, al proporcionar una guía sobre conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social, antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social, principios y prácticas relativas a la responsabilidad social, materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social, integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia, identificación y compromiso con las partes interesadas, comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la responsabilidad social. ISO 14000, ¿qué es? Es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos para implementar un sistema de gestión ambiental. ISO 14001 es la única norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental. ISO 14001, ¿qué ventajas ofrece? Da valor agregado ante los clientes. Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales. Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlos. Acceso a obtener incentivos económicos, prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable. Beneficios potenciales. Legal. Evita demandas judiciales, multas, costes legales y responsabilidad civil. Imagen. Mejora la imagen corporativa y el atractivo de la empresa para sus empleados y vecinos. Marketing. Refuerzo de las estrategias de diferenciación de los productos, obtención de etiquetas ecológicas, nuevos mercados, etc.
Financiera. Aumenta la confianza de legisladores, inversionistas y aseguradores. Gestión. Permite concientizar a todos los trabajadores en la importancia de cuidar el medio ambiente. Normas generales. Manual. Objetivos específicos. Controlar procesos de preparación, almacenamiento, manipulación y comercialización de alimentos de los restaurantes del sector de Chapinero. Establecer, estandarizar procesos y procedimientos de saneamiento que son fundamentales para el desarrollo de actividades que prestan servicios de alimentos. Establecer una manual que le permita al personal de los restaurantes del sector de Chapinero conocer procesos de saneamiento y conocimiento de la legislación vigente. Residuos sólidos. Los residuos de alimentos, aceites y grasas usadas no serán vertidos a la red pública de alcantarillado. Estos residuos deberán ser entregados a los gestores autorizados, para lo cual previamente se los deberá filtrar y almacenar temporalmente en recipientes tapados. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. Los detergentes y desinfectantes deben ser identificados y guardados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera del área de procesamiento de los alimentos. Los recipientes de residuos serán exclusivos para tal fin, estarán identificados y preferentemente con fundas plásticas en su interior. Deberán ser vaciados regularmente de acuerdo a los días y horarios establecidos para la recolección local. El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos institucional. Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición final. Los residuos orgánicos obtenidos se recogerán en recipientes plásticos tapados y en buen estado, fuera de áreas de preparación de alimentos y atención al cliente. Los residuos inorgánicos, envases y embalajes, se clasificarán en la fuente de acuerdo al tipo de material, cartón, vidrio, papel, para una disposición que priorice el reciclaje y reutilización, salvo el caso de envases de productos químicos de desinfección y limpieza que serán entregados al gestor autorizado. El almacenamiento de los residuos se realizará en áreas ventiladas y techadas, manteniendo condiciones higiénicas que eviten la generación de vectores, insectos, roedores y olores. No se descuidará la limpieza al exterior de los restaurantes. Los contaminantes removidos de la limpieza y mantenimiento de trampas de grasa no deberán desecharse al alcantarillado ni a la vía pública, deberán ser entregados a los gestores ambientales autorizados. En la entrega-recepción de los contaminantes provenientes de trampas de grasa se deberán emplear registros que indiquen la cantidad del residuo, fecha de entrega al gestor ambiental autorizado y firmas de responsabilidad. Esta información deberá ser facilitada al momento del control de la gestión. Emisiones a la atmósfera y ruido. Se deberá contar con campanas de extracción y barra o filtros de condensación de grasa, filtros de carbón activado u otros, con las especificaciones técnicas requeridas que garanticen el control de emisiones gaseosas. Los establecimientos que cuenten con equipos de sonido, amplificación, parlantes, altavoces, generadores, baterías de ventilación, extractores, etc., deberán estar aislados acústicamente, con el objeto de controlar que las emisiones de ruido hacia el exterior del sitio no rebasen los límites máximos permitidos de acuerdo a los horarios y a la zonificación que corresponda. Las fuentes de combustión, generadores, calderos, deberán tener registros de horas de funcionamiento y del mantenimiento periódico. Aguas residuales no domésticas. Manejo de aguas residuales domésticas e industriales. Consiste en realizar el tratamiento de las aguas residuales industriales y domésticas provenientes de los distintos lugares de trabajo, cocina, zonas de lavado, entre otros, con el propósito de asegurar su retorno al ambiente en las condiciones que exigen las normas ambientales vigentes, sin ocasionar contaminación. Todos los establecimientos que utilicen aceite para freír, grasa, manteca, mantequillas, margarinas, carnes, entre otros para la preparación de alimentos, y que laven con agua los utensilios de cocina, deben instalar y dar mantenimiento a trampas de grasa. Este dispositivo para retención de aceite y grasa estará localizado en los conductos de desagüe de las cocinas, antes del punto de descarga al alcantarillado. La grasa, aceite y sólidos removidos deberán envasarse en contenedores herméticos y resistentes a impactos, localizados en áreas donde no existan sumideros, canaletas, ni exista el riesgo de derrames hacia los sistemas de alcantarillado. Abastecimiento de agua. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de la Protección Social. Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva. Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no ocasione riesgos de contaminación del alimento, como en los casos de generación de vapor indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración indirecta. En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías completamente separados e identificados por colores, sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las tuberías de agua potable. Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizar conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Deben tener claramente señalizado el lavamanos para uso del personal manipulador de alimentos con jabón, toallas exclusivos, diferente del lavaplatos que debe tener igualmente sus elementos de uso propio.
Instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, separados del área de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal. La limpieza es fundamental, por tal motivo se deben tener las instalaciones limpias y tener los recursos requeridos para la higiene personal, tales como papel higiénico, dispensador de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras. Lavamanos en las áreas de elaboración o próximos estas para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y facilitar la supervisión de estas prácticas. Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. En las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción. Equipos y utensilios. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación de alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones específicas. Equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. Las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre estas o de estas con el alimento, a menos que este o los elementos contaminantes migren al producto, dentro de los límites permitidos. De esta forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como plomo, cadmio, zinc, antimonio, hierro, u otros que resulten de riesgo para la salud. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica específica. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza e inspección. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales resistentes, impermeables y lavables. Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos comestibles. Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes, hasta la preparación y entrega del producto terminado. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Un manipulador de alimentos es aquel que produce, transporta, cosecha, comercializa, cocina y sirve los alimentos. Su desempeño está relacionado directamente con la buena calidad de los alimentos, y si desconoce la forma correcta de manipularlos higiénicamente, las personas que van a consumir los alimentos que preparó corren el riesgo de enfermarse. La higiene de los alimentos es una responsabilidad de todas aquellas personas que están relacionadas directa o indirectamente con los alimentos. Existen dos clases de manipuladores de alimentos, los de alto riesgo y bajo riesgo. Los manipuladores de alto riesgo son aquellos que mantienen contacto directo con los alimentos que no sufren un tratamiento posterior antes de llegar al consumidor. También son aquellas personas que intervienen en la elaboración de alimentos. Los de bajo riesgo mantienen contacto con el alimento que sufrirá un proceso de elaboración posterior antes de llegar al consumidor. Ser manipulador de alto riesgo no supone un riesgo de enfermar, sino que supone ser más responsable. La salud de los consumidores se encuentra en las manos de los manipuladores. Una enfermedad alimentaria se transmite cuando se consume un alimento contaminado, el cual se genera debido a una mala manipulación. Los gérmenes llegan a los alimentos de diversas formas, pues estos se encuentran en todas partes. Algunos de estos gérmenes son perjudiciales para el hombre puesto que causan enfermedades. A estos se les llama gérmenes patógenos. Las bacterias o gérmenes también se encuentran en personas y animales. En las personas los gérmenes o bacterias se pueden encontrar en las manos, boca, nariz, aparato digestivo, y en las heces, etc. La persona que tiene bacterias patógenas se llama portador y puede ser un portador sano o enfermo. El portador sano no presenta síntomas de enfermedad y no sabe que es portador. Por ello todo manipulador debe poner en práctica rigurosas medidas de higiene en todo momento para no contaminar los alimentos. Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías. La directa. Del portador, sano o enfermo, al alimento. La indirecta.
Del portador, sano o enfermo, a un intermediario, insectos, utensilios de cocina y de este último al alimento. Los buenos hábitos del manipulador son fundamentales, por lo cual las normas de higiene personal como el lavado frecuente de las manos, el tocarse la cara, el pelo, manipular con guantes siempre limpios los alimentos cocidos o listos para consumir y el conservar los alimentos en frío cuando sea indicado, son las principales medidas de prevención que pueden ser adoptadas por el manipulador. Conservas, alimentos envasados en ausencia de oxígeno. Cuando el medio que lo rodea es desfavorable, el microorganismo pasa a una forma de resistencia, las esporas. Estas son bastante resistentes al calor, pero se destruyen con los procesos de esterilización industrial habitualmente aplicados a los alimentos enlatados. Peligro. Las conservas preparadas en forma casera a veces no alcanzan la temperatura suficiente. Cuidar que las materias primas no estén contaminadas, limpieza. Evitar contaminación después del proceso de esterilización. Mantener refrigerados los alimentos conservados, calentarlos a ebullición antes de su consumo y comprobar que tengan un grado de acidez, pH, menor a 4,5 en lo posible. Evitar el consumo de carne de cerdo o derivados como salame o chacinados de dudosa procedencia, o de carnes poco cocidas, sobre todo si proviene de animales de caza. Está demostrado que la cocción de las piezas hasta alcanzar los 60 grados centígrados en el centro del alimento, destruye las larvas, lo mismo que la congelación a temperaturas de menos 15 grados por 20 días, tratamiento sin embargo poco aplicable en la práctica. Evitar la compra y consumo de mariscos sin conocer su origen o sabiendo que provienen de áreas donde se ha presentado el fenómeno de marea roja. El conocer la procedencia del producto es fundamental para la prevención. Correcto etiquetado de alimentos y materias primas. Almacenamiento en lugares separados de alimentos y de sustancias químicas. Vestimenta. La ropa de uso diario y el calzado son una posibilidad para llevar al lugar donde se procesan alimentos, suciedad adquirida en el medio ambiente. Es la razón principal para usar una indumentaria de trabajo que esté siempre limpia. La indumentaria debe ser de color blanco o en su defecto de color claro para visualizar mejor su estado de limpieza y nunca deberá ser utilizada en áreas diferentes a la de proceso o a la de los vestidores. Programa de control de plagas. Las plagas entendidas como artrópodos, roedores y ocasionales, ver plan de control de plagas de vector, deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. Las actividades de control de plagas deben realizarse con un proveedor calificado y certificado con normas de calidad, cada año deben actualizarse los documentos del proveedor. La universidad recomendará a un proveedor para todos los concesionarios por efectos de la aplicación de las garantías y en espacios que sean compartidos por una o más concesión. Almacenamiento. Las materias primas deben almacenarse en los sitios que permitan conservar sus características nutritivas, físicas, químicas y biológicas hasta antes de ser procesados. Estos sitios pueden ser bodegas, alacenas, refrigeradores o congeladores. Estos sitios deben tener las siguientes características. Protegidos del sol, altas temperaturas, ventilados, protegidos de plagas y otros agentes que puedan contaminarlo. Reciclar. ¿Qué podemos hacer con los desechos? El objetivo es generar una menor cantidad de desechos. Esto lo podemos conseguir si seguimos el modelo de las 3 R. Reducir. Se refiere a cambiar nuestros hábitos de consumo, es decir, comprar solo lo esencial pues el sobrante se tira a la basura. Cuando compramos un producto y lo sacamos de su empaque, este se vuelve basura. Reducir disminuye el consumo excesivo de productos y, por lo tanto, mejora nuestra economía. Reducir es utilizar productos duraderos y evitar desechables, de usar y tirar. Consumir productos cuyos empaques sean retornables o ambientalmente amigables. Evitar los excesos de envoltura o empaque de los productos que consumimos. Consumir productos cuyos empaques tengan mayor y mejor posibilidad de reciclaje, por ejemplo, es mejor comprar alimentos contenidos en lata o cartón que en envase PET. Consumir productos que, para su elaboración, requieran un menor consumo de energía, agua y materia prima. Evitar la adquisición de productos que mezclan materiales, por ejemplo, juguetes electrónicos con componentes de plástico y metal. Donar o vender los objetos que ya no usamos. Evitar productos que requieran pilas para funcionar, usa y promueve productos que funcionen con cuerda, energía solar o energía eléctrica. Reusar/reutilizar. Se refiere a utilizar objetos que generalmente terminan en la basura, para darles una utilidad distinta a la de su adquisición. Lo importante es darle un nuevo uso a aquello que ya ha tenido un costo económico y ambiental. Reusar/reutilizar es usar de nuevo un objeto cuyo fin de compra fue otro. Dar máxima utilidad a las cosas sin necesidad de deshacernos de ellas, para generar un ahorro de la energía que se hubiera destinado para fabricarlo. Reciclar. Este es el tercer y último paso y debemos llevarlo a cabo únicamente una vez descartadas las opciones anteriores, reducir y reutilizar. Muchos de los materiales de los que están hechos los productos y sus correspondientes empaques o envases, tienen la posibilidad de incorporarse a otro ciclo de transformación. Esto es posible siempre y cuando los desechos se separen adecuadamente para maximizar los ciclos de transformación de cada material. La separación y reciclaje de desechos tiene ciertas reglas que debemos recordar. 1. Cada material debe separarse completa y correctamente. 2. Los desechos no deben estar contaminados con material orgánico. ¿Por qué es importante reciclar? 1. Reduce la necesidad de grandes extensiones de tierra destinada a rellenos sanitarios. 2. Reduce los problemas de salud. 3. Ayuda a conservar nuestros recursos naturales. 4.
Ahorra energía y reduce contaminación. 5. Crea plazas de trabajo. Una R adicional, la cuarta R, podría ser recompra, que consiste en consumir productos hechos de materiales reciclados. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más.